La historia de Cam y la maldición que recayó sobre él es uno de los relatos más enigmáticos y debatidos de la Biblia. Este episodio, ubicado en el libro de Génesis, nos desafía a entender las consecuencias de nuestras acciones y las complejidades del comportamiento humano frente a los mandatos divinos. La maldición de Cam no solo afectó a su hijo Canaán, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de varias generaciones. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, se encuentra en el centro de una controversia que surge después del diluvio universal. Según Génesis 9:20-27, Noé, el patriarca que había salvado a la humanidad de la destrucción por medio de su obediencia a Dios, es deshonrado por su propio hijo. Este acto no solo revela las tensiones dentro de una familia que había sido elegida por Dios para reiniciar la humanidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre el respeto y la reverencia hacia nuestros progenitores. La maldición que Noé pronuncia contra Canaán, hijo de Cam, es un momento clave que muchos estudiosos e intérpretes de la Biblia han tratado de desentrañar. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no directamente a Cam? Este detalle sugiere una dinámica de pecado y castigo que trasciende a la persona directamente responsable del acto y afecta a su descendencia, un tema recurrente en las Escrituras Sagradas. Este relato nos desafía a considerar la gravedad de nuestras acciones y sus repercusiones a largo plazo. La historia de Cam no solo es un relato sobre el pecado y la maldición, es también una invitación a meditar sobre la justicia, la misericordia y la moralidad dentro del contexto de la familia y la sociedad en general. Cam, mencionado en Génesis como uno de los hijos de Noé, desempeña un papel crucial en los eventos postdiluvio que modelarían el curso de la historia bíblica. Hermano de Sem y Jafé, Cam es más conocido no por sus propios logros, sino por su acto de indiscreción que llevó a la famosa maldición de su descendencia. Según la narrativa bíblica en Génesis 9:18, Cam es identificado como el padre de Canaán. Esta conexión es crucial porque establece no solo una relación genealógica, sino también una carga profética y moral que afectaría a las generaciones futuras. En las culturas del antiguo cercano Oriente, la identidad y el destino de un individuo estaban profundamente enraizados en su linaje, lo que hace que las acciones de Cam adquieran un peso aún mayor. El papel de Cam en la historia bíblica es complejo, ya que sus acciones sirven de catalizador para futuros eventos y conflictos narrados en las Escrituras. A través de su historia, vemos cómo un momento de debilidad humana puede tener repercusiones que van más allá de la vida de un solo individuo, afectando a comunidades enteras y narrativas teológicas. El análisis de la figura de Cam y su legado es esencial para comprender no solo la historia bíblica, sino también los temas del pecado, la vergüenza y la responsabilidad dentro de una perspectiva más amplia. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones resuenan a través de las generaciones y cómo somos recordados por nuestras elecciones y comportamientos. Noé, el patriarca de la historia del diluvio, es descrito en Génesis como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Elegido por Dios para construir el arca que salvaría a la humanidad y a los animales de la destrucción total, Noé representa la obediencia y la fidelidad en medio de una generación corrompida y pecadora. La integridad de Noé es destacada repetidamente en la narrativa bíblica, estableciéndolo como un modelo de virtud y temor a Dios. Su capacidad para mantener su justicia en un mundo dominado por el mal es un testimonio de su carácter excepcional y su relación especial con Dios. Este contexto de corrupción y maldad hace que la caída posterior de Noé y el incidente con Cam
sean aún más trágicos y significativos. El papel de Noé como justiciero no se limita a su obediencia al construir el arca. Tras el diluvio, su vida y acciones continúan siendo fundamentales para la reestructuración de la sociedad humana en un nuevo mundo. A través de él, Dios establece un nuevo pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación, señalado por el arco iris como un símbolo de la promesa divina de nunca más destruir la tierra con agua. La historia de Noé y su interacción con sus hijos post-diluvio nos enseña sobre la fragilidad humana y la importancia de mantener la justicia y la integridad, incluso cuando somos puestos a prueba. Nos recuerda que cada decisión y acción tiene el potencial de influir en nuestro entorno y en las generaciones futuras. El diluvio, descrito en Génesis, no fue solo una catástrofe natural, sino una decisión divina para purificar la tierra de la corrupción y la maldad que la habían consumido. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mala todo el tiempo. Génesis 6:5. La elección de Noé para liderar este nuevo comienzo destaca su singularidad en un mundo perdido en el pecado. La construcción del arca fue un acto de fe inquebrantable y una demostración de la gracia y misericordia de Dios, ofreciendo salvación a Noé, su familia y especímenes de toda criatura viviente, preservando así la biodiversidad y la posibilidad de un futuro regenerado. El diluvio representa tanto un acto de juicio divino como de renovación. A través de esta narrativa, la Biblia nos enseña sobre la justicia de Dios y su deseo de restaurar y mantener su creación. También nos enfrenta con la realidad de que, mientras Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y santo, no tolerando el pecado indefinidamente. Post-diluvio, el mundo se presentó como una tabula rasa sobre la cual Noé y su familia tendrían la oportunidad de reconstruir la humanidad basada en los principios y leyes que Dios establecería. Esta parte de la historia es fundamental para entender cómo las acciones de Noé y sus hijos influirían en la dirección moral y espiritual de la humanidad. La familia de Noé, compuesta por su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y sus nueras, ocupa un lugar central en la narrativa del diluvio. Como los únicos sobrevivientes humanos de este evento catastrófico, llevan consigo la responsabilidad y el desafío de repoblar y gobernar un mundo radicalmente transformado. Esta dinámica familiar es esencial para entender los eventos que siguen al diluvio, especialmente el incidente con Cam y la subsecuente maldición de Canaán. La unidad y cohesión de esta familia, así como sus tensiones y conflictos, reflejan los desafíos inherentes a la tarea de establecer un nuevo orden mundial bajo la dirección de Dios. Cada miembro de la familia de Noé desempeña un papel específico en la reconstrucción de la sociedad. Mientras que Noé se encarga de reanudar la agricultura y la viticultura, sus hijos tienen el deber de expandirse y llenar la tierra. Sin embargo, es en el contexto de estas responsabilidades donde surgen las pruebas y las tensiones que eventualmente llevan al incidente vergonzoso y sus dramáticas consecuencias. La relación entre Noé y sus hijos también nos ofrece una visión de la importancia de la transmisión de valores y principios de una generación a otra. A pesar de los desafíos y los fallos, la familia de Noé es un testamento de la perseverancia humana y la gracia divina, luchando por cumplir su mandato en un mundo postdiluviano, lleno de esperanzas y nuevas posibilidades. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes, un momento crucial que simboliza la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Este pacto, marcado por el arco iris en el cielo, es un signo de la promesa divina de no destruir nunca más la tierra con un diluvio.
Génesis 9, 11, 17. El arco iris, con su belleza efímera y su aparición tras la tormenta, sirve como un recordatorio constante de la misericordia y la fidelidad de Dios. El simbolismo del arco iris va más allá de una simple promesa. Representa un nuevo comienzo para la humanidad y un llamado a vivir en armonía con la creación y bajo los mandatos de Dios. Este pacto no implica condiciones por parte de la humanidad, lo que lo hace único en el contexto bíblico. Es un regalo gratuito de Dios, que subraya su amor incondicional y su deseo de relación continua con sus criaturas. Este pacto establece a Noé y su familia como los nuevos custodios de la creación de Dios, encargados de llenar la tierra y gobernarla justamente. Este mandato no solo subraya la soberanía de Dios sobre el mundo, sino también la responsabilidad humana de cuidar y preservar el medio ambiente, un principio que tiene implicaciones profundas hasta nuestros días. El pacto con Noé se convierte así en un fundamento teológico para la justicia, la misericordia y la ética ambiental en la tradición judeocristiana. Al reflejar sobre este pacto, somos invitados a considerar cómo nuestras propias acciones contribuyen a la preservación o destrucción del mundo que Dios ha confiado a nuestra custodia. Ahora llegaremos a un punto muy importante, que es el inicio de la viticultura y el error de Noé. Tras el diluvio, Noé comienza una nueva etapa en su vida, dedicándose a la agricultura y específicamente al cultivo de la vid. Génesis 9:20. Este nuevo comienzo simboliza la reanudación de la vida cotidiana y el esfuerzo humano por reconstruir y prosperar en una tierra purificada. La viticultura, en particular, representa la capacidad del hombre para trabajar la tierra y disfrutar de los frutos de su labor. Sin embargo, esta nueva empresa lleva consigo riesgos y responsabilidades. Noé comete un error significativo. Se embriaga con el vino de su propia viña y se encuentra en un estado de desnudez dentro de su tienda. Este incidente marca el primer paso en falso del hombre en el nuevo mundo y subraya la vulnerabilidad humana frente a los excesos y las tentaciones. La embriaguez de Noé no es solo una falla personal, simboliza la continua lucha del hombre contra la debilidad moral y la tentación. A pesar de su estatus como un hombre justo y su relación cercana con Dios, Noé no es inmune a los errores que pueden llevar a consecuencias desastrosas, no solo para él, sino también para su familia. Este episodio sirve como una advertencia sobre los peligros del consumo irresponsable y las repercusiones que pueden seguir a las decisiones imprudentes. La historia de Noé nos enseña que incluso los justos pueden caer y que cada acción tiene el potencial de influir en nuestro legado y nuestras relaciones. La vulnerabilidad de Noé alcanza un punto crítico cuando Cam lo encuentra desnudo y en estado de embriaguez dentro de su tienda. Este momento de descubrimiento no es solo físico, sino profundamente simbólico, revelando la fragilidad y la vergüenza humana. Génesis 9, 21, 22. La reacción de Cam a este descubrimiento se convierte en un punto focal de la narrativa, destacando cómo se manejan los errores y las debilidades dentro del contexto familiar. La desnudez de Noé, más allá de su literalidad, representa una pérdida de dignidad y control, elementos esenciales para el líder de una familia y una comunidad. En las culturas antiguas, la exposición de la desnudez era a menudo un signo de humillación y deshonor, y el manejo de esta situación por parte de Cam tendría importantes repercusiones morales y éticas. El hecho de que Cam vea a su padre en tal estado y cómo elige responder a ello pone de manifiesto las dinámicas de respeto y honor en las relaciones familiares.
Este incidente no solo expone a Noé, sino que también revela el carácter de Cam y prefigura el conflicto y la división que surgirán de sus acciones. La historia destaca la importancia de la discreción y el respeto por la privacidad y la dignidad de los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Al enfrentarnos a los errores o debilidades de otros, nuestras reacciones pueden definir el tipo de persona que somos y el tipo de relaciones que cultivamos. La reacción de Cam ante la desnudez de su padre es una de indiferencia y deshonra, no solo por no cubrirlo, sino por compartir lo visto con sus hermanos. Génesis 9:22. Esta actitud revela una falta de compasión y respeto que contrasta fuertemente con la respuesta de sus hermanos, Sem y Jafé, quienes toman medidas para cubrir la desnudez de su padre sin mirarla directamente. La decisión de Cam de divulgar la situación en lugar de remediarla implica una violación de la intimidad y el honor de Noé, exacerbando la situación de vulnerabilidad y exponiendo a su padre a una mayor vergüenza. Este acto no solo refleja una falta de respeto filial, sino que también sugiere un desprecio por las normas y valores que sostienen la cohesión y el respeto mutuo dentro de la familia. La deshonra de Cam es particularmente grave considerando el estatus de Noé como patriarca y su relación anterior con Dios. Al actuar como lo hizo, Cam no solo deshonra a su padre, sino que también desafía el orden y la autoridad establecidos por Dios, lo que lleva a repercusiones que afectarán a toda su descendencia. Este episodio subraya la importancia de las actitudes y comportamientos que elegimos frente a las fallas de los demás. En lugar de propagar la vergüenza y el deshonor, estamos llamados a responder con dignidad y respeto, protegiendo la integridad de aquellos que nos rodean, especialmente cuando están en su momento más vulnerable. El error de Cam de compartir públicamente la vergüenza de su padre con sus hermanos destaca un fallo moral significativo que va más allá del desprecio individual hacia Noé. Este acto de divulgación no solo viola la privacidad personal, sino que también socava la autoridad y el respeto que Noé, como cabeza de familia y sobreviviente del diluvio, debería comandar. Al llevar la noticia a sus hermanos en lugar de actuar para remediar la situación, Cam transforma un incidente privado en un asunto público, alterando la dinámica de toda la familia y poniendo en riesgo el respeto y la unidad familiar. Este tipo de comportamiento es reprobado en muchas culturas y religiones, ya que fomenta el conflicto y la desintegración comunitaria en lugar de la reconciliación y el apoyo mutuo. La acción de Cam también refleja un desafío más amplio a los valores y la autoridad establecidos, un tema recurrente en la narrativa bíblica, donde las acciones de una persona pueden tener consecuencias de gran alcance para toda la comunidad. Este incidente sirve como una advertencia sobre el poder de nuestras palabras y acciones, y cómo pueden ser usadas para construir o destruir las relaciones y la armonía dentro de nuestros círculos sociales y familiares. Este error conduce a la maldición de Canaán, hijo de Cam, señalando cómo los errores de una generación pueden afectar a la siguiente. La narrativa bíblica a menudo explora cómo las acciones individuales se entrelazan con el destino colectivo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la responsabilidad personal y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto más amplio de la comunidad y la historia. Frente a la situación comprometedora de su padre, Sem y Jafé mostraron un profundo respeto y discreción. Al enterarse de la condición de Noé, en lugar de ridiculizarlo o deshonrarlo, eligieron actuar con dignidad y cuidado. Los hermanos tomaron una manta,
La colocaron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin ver su desnudez, demostrando su respeto y compasión. Génesis 9:23. Este gesto de Sem y Jafé no solo protege la dignidad de Noé, sino que también establece un fuerte contraste con la actitud de Cam. Al elegir una respuesta que honra la vulnerabilidad de su padre, Sem y Jafé reflejan valores de empatía y respeto por la autoridad y la privacidad que son fundamentales en muchas tradiciones éticas y religiosas. La decisión de los hermanos de actuar de esta manera también enfatiza la importancia de la discreción y el respeto en la gestión de los errores y debilidades humanas. En lugar de exponer o explotar las faltas de los demás para vergüenza pública, ellos optan por una acción que busca restaurar y preservar la integridad personal y familiar. Este episodio subraya una lección moral crucial. La verdadera fuerza de carácter se revela en cómo elegimos responder a las situaciones difíciles. Sem y Jafé nos enseñan que el respeto y la discreción no solo mantienen la armonía y el honor dentro de la familia, sino que también son vitales para cualquier comunidad que valore la justicia y la misericordia. La acción de Sem y Jafé de cubrir la desnudez de su padre con amor y respeto nos enseña que es posible y preferible manejar los errores de los demás con compasión y cuidado. Este enfoque contrasta marcadamente con actitudes que buscan explotar o sacar provecho de las debilidades ajenas. Cubrir las faltas con amor no significa ignorar los errores, sino abordarlos de una manera que fomente la redención y la reconciliación. Este principio se refleja en muchas enseñanzas bíblicas y es fundamental en la ética cristiana, donde el amor y el perdón son centrales. El amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8, un versículo que resalta la idea de que el amor no solo perdona, sino que también busca proteger al otro de la vergüenza, promoviendo un ambiente de gracia y curación. Aplicar este principio en nuestras vidas diarias implica un desafío constante. Requiere de nosotros un corazón dispuesto a ver más allá de las faltas y buscar activamente formas de apoyar y edificar a los demás, incluso cuando hemos sido testigos de sus momentos más bajos y vulnerables. La historia de Noé y sus hijos nos recuerda que nuestras reacciones a las faltas de los demás pueden tener un impacto duradero en nuestras relaciones y en nuestro entorno. A través de la discreción y el amor, podemos contribuir a un mundo donde la dignidad y el respeto mutuo prevalezcan sobre la crítica y el desprecio. La historia de Noé, Cam, Sem y Jafé destaca cómo el respeto y la honra entre generaciones son esenciales para la salud y la estabilidad de cualquier sociedad. Este respeto transgeneracional no solo fortalece los lazos familiares, sino que también asegura la transmisión de valores y tradiciones que son cruciales para la cohesión social y cultural. En muchas culturas, respetar a los mayores es visto como un pilar de la moralidad y un requisito para el buen carácter. Esta reverencia se basa en el reconocimiento de la sabiduría, la experiencia y los sacrificios de las generaciones anteriores. Al honrar a nuestros padres y mayores, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que sustentan nuestra comunidad y nos aseguramos de que estos legados perduren. La falta de respeto de Cam y la respuesta de Sem y Jafé también ilustran cómo las acciones de una generación pueden influir en la siguiente. La maldición que sigue a la indiscreción de Cam afecta no solo a su hijo Canaán, sino que también establece un precedente sobre las consecuencias de nuestros actos hacia aquellos que nos han dado la vida.
Este aspecto de la historia bíblica nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia conducta hacia nuestros padres y mayores. Nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden afectar no solo nuestras relaciones inmediatas, sino también el tejido moral de nuestra comunidad en el futuro. En las tradiciones bíblicas y en muchas culturas, la desnudez representa mucho más que la ausencia de vestimenta. Simboliza el estado de inocencia original perdido debido al pecado. Así, descubrir la desnudez puede interpretarse como un acto que pone al descubierto esa pérdida y rememora la vulnerabilidad al juicio y la vergüenza. La reacción de Cam al descubrir la desnudez de su padre puede verse como un fallo en proteger esa vulnerabilidad, mientras que la acción de Sem y Jafé representa un esfuerzo por restaurar la dignidad perdida. Este contraste subraya una enseñanza moral sobre la importancia de cuidar y proteger a aquellos que están expuestos o en estado de debilidad. Este episodio pone de relieve cómo los actos de exposición y ocultamiento pueden reflejar actitudes más profundas hacia el respeto, la honra y la ética interpersonal. Al abordar estas cuestiones, la narrativa bíblica nos insta a considerar las implicaciones de nuestras acciones y la manera en que elegimos tratar la vulnerabilidad de los demás. La decisión de Noé de maldecir a Canaán, el hijo de Cam, en lugar de maldecir directamente a Cam, ha sido objeto de mucho debate y especulación. Esta elección podría interpretarse de varias maneras, reflejando las complejidades de la justicia y la retribución en el contexto bíblico. Una interpretación es que la maldición refleja no solo la respuesta a un acto individual de deshonra, sino también una preocupación por el impacto futuro de ese comportamiento en las generaciones venideras. Al maldecir a Canaán, Noé podría estar señalando la perpetuación del comportamiento irrespetuoso y deshonroso de Cam en su descendencia, sugiriendo que las consecuencias de nuestros actos a menudo trascienden nuestra experiencia individual y afectan a nuestros descendientes. Este acto también puede ser visto como un comentario sobre la importancia de la educación y la influencia parental en la formación del carácter. Además, en el contexto de la narrativa bíblica más amplia, la maldición sobre Canaán prefigura los conflictos históricos y territoriales entre los descendientes de Canaán y los descendientes de Sem y Jafé, particularmente en las historias de la conquista de Canaán por los israelitas. Esto sugiere que las acciones de Cam tienen repercusiones que modelan no solo las relaciones familiares, sino también los eventos geopolíticos significativos. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre las maneras en que nuestras propias acciones pueden tener consecuencias inesperadas y de largo alcance. Nos invita a considerar cómo los patrones de comportamiento dentro de las familias y las comunidades pueden tener efectos duraderos, subrayando la responsabilidad que tenemos de actuar con integridad y honrar a aquellos que nos rodean. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán y no directamente sobre Cam tiene profundas implicaciones teológicas y genealógicas que se extienden a lo largo de las Escrituras y la historia bíblica. Esta maldición específica, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, Génesis 9:25, establece un precedente para las relaciones futuras entre los descendientes de Canaán y los de Sem y Jafé. La maldición implica que los cananeos, descendientes de Canaán, estarían destinados a servir a las naciones surgidas de los otros hijos de Noé. Esto se refleja históricamente en los conflictos territoriales y culturales que caracterizarían gran parte del antiguo Cercano Oriente, especialmente en la narrativa de la conquista israelita de Canaán. Desde una perspectiva teológica,
La maldición también resalta el tema de la responsabilidad generacional y la idea de que las acciones de un individuo pueden influir en el destino de sus descendientes. Aunque modernamente esto puede parecer una injusticia, en el contexto bíblico, tales narrativas funcionan como explicaciones morales y teológicas sobre la estructura y los acontecimientos del mundo. La historia de Cam y Canaán nos desafía a considerar cómo nuestras propias acciones pueden tener efectos a largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que vienen después de nosotros. Refleja una advertencia sobre cómo los comportamientos negativos pueden perpetuarse a través de las generaciones si no se corrigen. El legado de Cam y la maldición de Canaán no solo establecen un precedente de servidumbre para los cananeos, sino que también señalan profecías que modelarían las relaciones entre las naciones descendientes de Noé. Este legado es explorado en varias partes de la Biblia, donde los descendientes de Cam, especialmente los cananeos, son a menudo retratados en un contexto adversarial respecto a los israelitas, descendientes de Sem. La narrativa bíblica, al seguir el destino de los descendientes de Cam, muestra cómo las maldiciones y las bendiciones pueden configurar la historia de un pueblo. Por ejemplo, durante la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas, la maldición de Noé se interpreta como una justificación teológica para la subyugación de los cananeos. Sin embargo, este legado también plantea preguntas sobre la justicia divina y el destino humano. Son los descendientes eternamente responsables de los pecados de sus antepasados. ¿Cómo deberíamos entender estas narrativas en el contexto de un Dios justo y misericordioso? Estas son preguntas que los estudiosos y creyentes han contemplado a lo largo de los siglos. La profecía, por tanto, no solo actúa como un anuncio de lo que vendrá, sino también como un marco a través del cual se interpretan los eventos históricos y se imparten lecciones morales y espirituales. El legado de Cam, por lo tanto, sirve como un recordatorio poderoso de que nuestras acciones tienen resonancias que pueden trascender nuestro propio tiempo y lugar. El impacto de las acciones de los padres sobre sus hijos es un tema recurrente en la Biblia y se destaca claramente en la historia de Cam y Canaán. Esta narrativa subraya cómo las decisiones y comportamientos de una generación pueden formar la vida y el destino de la siguiente. En el caso de Cam, su falta de respeto y deshonra hacia Noé no solo afecta su relación personal, sino que también impone una carga sobre su descendencia. La enseñanza que se puede extraer de esta historia es doble. Primero, muestra la importancia del ejemplo que los padres establecen para sus hijos, los comportamientos que los niños observan y las actitudes que absorben de sus progenitores pueden formar la base de sus propios valores y acciones en el futuro. La influencia de los padres, por lo tanto, es crucial y puede ser una fuente de bendición o de maldición. Segundo, la historia provoca una reflexión sobre la responsabilidad y la autonomía individual. Aunque la maldición recae sobre Canaán, la Biblia también enseña que cada persona es responsable de sus propios actos. Ezequiel 18:20. Esto sugiere un equilibrio entre reconocer la influencia de nuestros antecedentes familiares y ejercer nuestra capacidad para tomar decisiones justas y éticas. En última instancia, la narrativa de Cam y Canaán nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones pueden afectar no solo a nuestras vidas, sino también a las de aquellos que nos siguen. Nos desafía a vivir de tal manera que dejemos un legado de integridad y honor, no de deshonra y maldición. Las palabras tienen un poder extraordinario en la Biblia, capaces de bendecir, maldecir, crear y destruir.
La maldición de Noé a Canaán es un ejemplo de cómo las palabras pueden configurar la realidad de manera significativa y duradera. En este contexto, una maldición no es solo un deseo de mal, sino una proclamación que altera el curso de la historia para aquellos sobre los que se pronuncia. Este poder de las palabras refleja una creencia profunda en la potencia espiritual y física del lenguaje. Según la tradición bíblica, el mundo mismo fue creado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, las palabras humanas, hechas a imagen de Dios, también llevan un eco de ese poder creativo o destructivo. Las maldiciones en particular son tratadas con gran seriedad en la Biblia, vistas como capaces de invocar fuerzas espirituales que pueden afectar negativamente la vida de una persona o de un grupo. Sin embargo, también existe la noción de que la justicia divina puede redimir incluso de la maldición más grave, ofreciendo caminos hacia la redención y la restauración. La historia de Noé y sus hijos nos enseña a considerar cuidadosamente las palabras que elegimos usar. Nos recuerda que nuestras palabras pueden tener consecuencias duraderas y que debemos usar nuestro poder de hablar para promover la verdad, la justicia y la bondad, en lugar de perpetuar el mal o la discordia. Estos puntos culminan en una reflexión profunda sobre el impacto humano y divino en nuestras narrativas personales y colectivas, y cómo las interpretamos y vivimos estas influencias en nuestra vida diaria. La maldición de Canaán y las acciones de Cam han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando los cambios en la comprensión teológica y cultural. En algunos periodos, estas narrativas fueron utilizadas para justificar teorías raciales y prácticas como la esclavitud, especialmente durante el tiempo en que se argumentaba que los africanos eran descendientes de Canaán y por lo tanto destinados a la servidumbre. Esta interpretación ha sido ampliamente desacreditada y condenada como una lectura errónea y un abuso de las escrituras para fines opresivos. Los estudiosos bíblicos han explorado cómo estas historias reflejan las tensiones y conflictos dentro de las comunidades antiguas, sirviendo como una forma de explicar y legitimar las dinámicas de poder y territorio entre diferentes grupos. Desde una perspectiva teológica, estos relatos también se han visto como ejemplos del pecado colectivo y sus efectos a largo plazo, donde las consecuencias de las acciones de un individuo se extienden a su comunidad o descendientes. En tiempos modernos, la interpretación de estas historias ha evolucionado hacia una comprensión más matizada, centrada menos en la justificación de prácticas injustas y más en el aprendizaje de lecciones morales y éticas sobre el perdón, la justicia y la reconciliación. Este cambio refleja un enfoque más amplio en los temas de la redención y la transformación personal y comunitaria, en lugar de la perpetuación de maldiciones y divisiones. La riqueza de interpretaciones y la evolución de su entendimiento a lo largo del tiempo subrayan la complejidad de las escrituras y la necesidad de abordarlas con una perspectiva informada y reflexiva. Estos relatos no solo nos hablan de nuestro pasado, sino que también ofrecen guía e inspiración para abordar los desafíos morales y espirituales del presente. Comparar el pecado de Cam con el pecado original cometido por Eva en el jardín del Edén ofrece perspectivas interesantes sobre la naturaleza del pecado y su impacto en la humanidad. Ambos actos involucran la transgresión de un mandato divino y resultan en consecuencias duraderas, no solo para los individuos directamente involucrados, sino para sus descendientes y, en un sentido más amplio, para toda la humanidad. El pecado original, que involucra la desobediencia de Eva y Adán al comer del fruto prohibido, introduce el pecado en el mundo, resultando en la expulsión del paraíso y la introducción de la mortalidad y el sufrimiento en la experiencia humana. Este acto es visto tradicionalmente como el origen de la naturaleza pecaminosa humana,
afectando a todas las generaciones futuras. Por otro lado, el pecado de Cam, que involucra la deshonra hacia su padre y la falta de respeto por su vulnerabilidad, aunque menos cosmogónico en su escala, también tiene repercusiones significativas. La maldición sobre Canaán y la posterior división entre los descendientes de Noé ilustran cómo las acciones individuales pueden tener efectos éticos y sociales duraderos. Ambos relatos subrayan temas de tentación, elección y consecuencia, y ambos ilustran cómo las decisiones personales pueden alterar el curso de la historia humana de maneras fundamentales. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el bien y el mal, y sobre las repercusiones de nuestras acciones. Eva y Cam comparten el elemento común de ser engañados por sus percepciones, lo que lleva a actos de transgresión. Eva es seducida por la serpiente y la apariencia del fruto, que es agradable a la vista y deseable para obtener sabiduría. Génesis 3:6. Este engaño visual la lleva a tomar una decisión que tiene consecuencias catastróficas para ella y para la humanidad. De manera similar, Cam actúa basándose en lo que ve, la desnudez de su padre, y en lugar de proteger y respetar su vulnerabilidad, elige exponerla a sus hermanos. En ambos casos, la percepción y la interpretación errónea de lo que ven conduce a decisiones equivocadas. Sin embargo, mientras que Eva es engañada por otro, la serpiente, Cam elige conscientemente cometer su acto de deshonra. Estas historias ilustran cómo las percepciones pueden ser engañosas y cómo la verdad superficial de lo que vemos puede llevarnos a acciones erróneas si no somos cuidadosos. Nos recuerdan la importancia de la sabiduría, la discreción y la responsabilidad moral en nuestras respuestas a las circunstancias y en nuestra interpretación de los eventos a nuestro alrededor. Los límites y las transgresiones juegan un papel crucial en la narrativa bíblica, sirviendo como momentos definitorios que a menudo resultan en cambios significativos en la relación entre Dios y la humanidad, o entre los individuos dentro de la historia. Los límites establecidos por Dios, como el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o las instrucciones dadas a Noé y sus descendientes, son fundamentales para mantener el orden y la armonía en la creación. La transgresión de estos límites, como en los casos de Eva y Cam, conduce a consecuencias que van más allá del castigo individual. Afectan a comunidades enteras y tienen implicaciones teológicas profundas. Estos actos de desobediencia no solo alteran las circunstancias inmediatas, sino que también reconfiguran la historia humana y divina, llevando a nuevas realidades y a menudo a la necesidad de intervención divina para restaurar el equilibrio. En la Biblia, los límites no son arbitrarios, reflejan la sabiduría y la justicia de Dios en su gobierno del mundo. Las transgresiones, por tanto, son momentos de enseñanza que ilustran la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto por la autoridad divina y moral. Nos enseñan sobre la naturaleza del pecado y sus efectos desestabilizadores, y sobre la necesidad de la gracia y el perdón para superar las brechas que el pecado crea. La reacción de Noé a la transgresión de Cam marca un momento crítico en la dinámica familiar post-diluvio. Al despertar y enterarse de lo que Cam había hecho, Noé pronuncia una maldición sobre Canaán, un acto que no solo castiga la falta de respeto mostrada por Cam, sino que también establece un tono de seriedad y consecuencia dentro de la familia recién reconstituida. Este incidente pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir incluso en las familias que han sobrevivido a grandes pruebas juntas. La respuesta de Noé refleja su autoridad como patriarca y su papel como mediador de las bendiciones y maldiciones divinas. También muestra cómo los líderes familiares responden a las crisis internas
y cómo estas respuestas pueden afectar la cohesión y el futuro del grupo familiar. La dinámica familiar postdiluvio ilustra la complejidad de las relaciones humanas y la continua necesidad de guía, disciplina y perdón en la reconstrucción de la sociedad. A pesar de la restauración del mundo y la segunda oportunidad dada a la humanidad, los desafíos de la vida en comunidad persisten, requiriendo de todos los miembros de la familia una consideración cuidadosa de sus acciones y sus impactos en los demás. La narrativa de Cam y la subsiguiente maldición sobre Canaán ofrecen una rica fuente de enseñanzas sobre el perdón y las consecuencias del pecado. La reacción de Noé a la falta de respeto de Cam no solo demuestra la gravedad con que se trataban los actos de deshonra en aquel tiempo, sino que también subraya la importancia de las respuestas adecuadas ante las transgresiones. En esta historia, el perdón no se menciona explícitamente. En cambio, se destaca la respuesta de maldición como un acto de justicia y enseñanza. La maldición puede ser vista como una forma de establecer límites claros y consecuencias para las acciones que desestabilizan la comunidad y la familia. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la naturaleza del perdón y la justicia divina. ¿Es la maldición una respuesta definitiva o hay espacio para la redención y el perdón más allá de este acto inicial de juicio? Este relato invita a reflexionar sobre cómo manejamos los errores y las faltas en nuestras propias vidas. Nos desafía a considerar si optamos por responder con castigo y retribución, o si buscamos caminos hacia el perdón y la restauración, incluso cuando se enfrentan actos de gran deshonra. La historia de Cam nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones tienen un alcance que puede extenderse mucho más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a generaciones futuras. Este aspecto de la narrativa subraya la responsabilidad que tenemos al tomar decisiones y al elegir nuestras respuestas ante los desafíos morales y éticos. La historia de Cam y Noé sigue siendo relevante en el mundo moderno, ofreciendo lecciones importantes sobre la ética, la responsabilidad y las dinámicas familiares. En una era donde la privacidad y el respeto por los demás son temas de constante debate y preocupación, este relato bíblico resalta la importancia de tratar a los demás con dignidad y cuidado, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Las implicaciones modernas de esta historia también se extienden al ámbito de la justicia y la reconciliación. En sociedades que luchan con el legado de injusticias históricas y conflictos, la narrativa de la maldición y su impacto generacional puede servir como un recordatorio de que las acciones del pasado tienen efectos duraderos y que trabajar hacia la reconciliación requiere enfrentar esos legados de manera honesta y constructiva. Además, el relato ofrece perspectivas sobre la gestión de conflictos dentro de la familia. En un tiempo en que las relaciones familiares pueden ser complejas y cargadas de tensiones, la historia de Noé y sus hijos nos enseña sobre la necesidad de comunicación abierta, respeto mutuo y búsqueda de soluciones que restauren y fortalezcan los lazos familiares en lugar de dividirlos. Por último, esta antigua historia anima a los individuos y a las comunidades a reflexionar sobre cómo sus propias acciones pueden contribuir a un legado de positividad y respeto o de negatividad y conflicto. Nos impulsa a considerar cómo nuestras decisiones diarias modelan no solo nuestras vidas, sino también el mundo que dejaremos a las futuras generaciones. La ética bíblica pone un gran énfasis en el respeto hacia los padres y los mayores, considerándolo fundamental para la salud moral y espiritual de la comunidad. Este principio se refleja en uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre.
Éxodo 20:12, que subraya la importancia de este respeto no solo como un deber moral, sino como una ley divina. En la historia de Cam y Noé, la falta de respeto de Cam hacia su padre es metonimia de la ruptura de este mandato fundamental, con consecuencias que afectan a toda su descendencia. Este relato sirve como un poderoso recordatorio de que el respeto hacia los padres es crucial para el mantenimiento del orden y la armonía dentro de la familia y, por extensión, la sociedad. Además, la tradición bíblica asocia la longevidad y la prosperidad con el cumplimiento de este mandamiento, indicando que el respeto a los padres es beneficioso no solo desde un punto de vista ético, sino también práctico. Este enfoque refuerza la idea de que las sociedades estables y justas se construyen sobre la base de relaciones familiares saludables y respetuosas. La ética bíblica sobre este tema también nos invita a considerar cómo las actitudes hacia los mayores reflejan valores más amplios dentro de una cultura, incluyendo el valor que se le da a la sabiduría, la experiencia y la tradición. Al honrar a aquellos que han venido antes que nosotros, reconocemos su contribución a nuestras vidas y aseguramos que su legado continúe influyendo positivamente en las generaciones futuras. La historia de Cam y Noé también provoca reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia y el pecado. En términos teológicos, el pecado es a menudo entendido como una transgresión contra la voluntad y las leyes de Dios, y la justicia como el principio según el cual se administra el castigo o la recompensa adecuada por las acciones de una persona. En esta narrativa, la justicia se manifiesta en la forma de la maldición pronunciada por Noé, lo cual plantea preguntas sobre la proporcionalidad del castigo y la transmisión de la culpa y el castigo a través de las generaciones. Estos temas desafían nuestra comprensión de la justicia divina, especialmente en cuanto a su equidad y su aplicación a lo largo del tiempo. Además, la historia destaca la complejidad del pecado y sus múltiples dimensiones. No solo se considera el acto en sí, sino también las intenciones detrás de él y sus consecuencias a largo plazo. Esto nos enseña que el pecado no es simplemente un acto aislado, sino un fenómeno que puede afectar profundamente a individuos, familias y comunidades enteras. Las reflexiones teológicas sobre estos temas nos invitan a considerar nuestras propias nociones de justicia y cómo respondemos al pecado y la transgresión en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Nos desafían a buscar maneras de administrar la justicia que sean restaurativas en lugar de simplemente punitivas, y a encontrar caminos hacia el perdón y la reconciliación, que reconozcan el daño causado mientras se busca la curación y la restauración. La narrativa bíblica, con su énfasis en la gracia y la redención, nos insta a reconocer la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que se extiende incluso a aquellos que han caído más profundamente en el error. A través de las historias de restauración como la del rey David, quien a pesar de sus serios pecados fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, se nos muestra que la redención está al alcance de todos, sin importar la gravedad de sus errores. Este mensaje de esperanza es crucial en un mundo donde a menudo se ve el fracaso como un final, en lugar de una oportunidad para el crecimiento y la mejora. La enseñanza bíblica nos anima a ver cada caída como una invitación a levantarnos y buscar una nueva dirección bajo la guía divina. Esto es especialmente relevante en las sociedades modernas, donde la presión por el éxito puede llevar a las personas a ocultar o negar sus fallos en lugar de enfrentarlos y aprender de ellos. La posibilidad de redención que ofrece la narrativa bíblica desafía nuestras nociones contemporáneas de justicia, que a menudo se centran más en el castigo que en la rehabilitación y la restauración.
nos recuerda que una sociedad verdaderamente justa es aquella que fomenta la recuperación y la reintegración de aquellos que han errado, reconociendo que cada persona tiene el potencial de cambiar y hacer contribuciones valiosas. La redención también implica la idea de liberación, no solo de las consecuencias de nuestros propios pecados, sino también de las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia. En este sentido, la gracia divina puede ser vista como una fuerza transformadora, que no solo cambia individuos, sino que también puede inspirar a las comunidades a luchar contra las injusticias y trabajar por un mundo más equitativo y compasivo. En el contexto de relaciones personales y comunitarias, la redención bíblica nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. A menudo, el camino hacia la restauración es largo y lleno de desafíos, y puede requerir que perdonemos repetidamente, al igual que Dios nos perdona. Esta perseverancia en el perdón y la rehabilitación es fundamental para la sanación de relaciones rotas, ya sean personales, familiares o comunitarias. La idea de redención es profundamente esperanzadora porque nos asegura que nuestra historia personal no tiene por qué terminar con nuestros errores. Cada individuo tiene la oportunidad de reescribir su futuro y cada comunidad tiene la capacidad de renovarse a sí misma. Este es un mensaje poderoso en un tiempo en el que muchas personas sienten que sus errores pasados los definen. La enseñanza de la redención nos invita a todos a ser agentes de gracia en la vida de los demás. Al ofrecer perdón, apoyo y oportunidades para la reinserción, no solo ayudamos a otros a encontrar su camino hacia la redención, sino que también cultivamos un ambiente en el que la gracia y la compasión florecen. Esto es esencial para construir comunidades donde la empatía y el cuidado mutuo prevalezcan sobre el juicio y la exclusión. La historia de Cam, Noé y la maldición de Canaán, por lo tanto, no solo es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia del comportamiento ético, sino también un testimonio de la capacidad de superar nuestras fallas a través de la gracia divina. Nos enseña que sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para la esperanza, el cambio y una nueva vida. La historia de Cam, además de sus lecciones inmediatas sobre integridad y el manejo de las fallas, también subraya la importancia del liderazgo ético en todos los niveles de la sociedad. Al observar las acciones de Noé y las respuestas de sus hijos, se destaca el papel de los líderes en modelar comportamientos y establecer normas para otros. Un líder, ya sea en una familia, una comunidad o una nación, debe ejemplificar los valores que desea ver en otros, especialmente en situaciones críticas. Este relato bíblico también resalta la complejidad de las relaciones humanas y cómo pueden complicarse aún más bajo presión o en situaciones de crisis. La dinámica entre Noé y sus hijos ilustra cómo diferentes individuos pueden reaccionar de manera diversa bajo las mismas circunstancias. Esto nos enseña la importancia de entender y valorar las perspectivas únicas dentro de cualquier grupo o comunidad, reconociendo que cada persona puede contribuir de manera distinta a resolver una situación. El incidente con Cam nos invita a reflexionar sobre la transparencia y la honestidad en nuestras interacciones. Mientras que la transparencia es a menudo valorada, la historia muestra que debe ser equilibrada con sensibilidad y respeto por los demás. Esto es particularmente relevante en la era digital, donde la privacidad es constantemente puesta en riesgo y donde la línea entre la transparencia y la exposición indebida puede ser muy delgada. La historia también nos recuerda la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación ante los errores. Aunque Cam falló en su momento de prueba,
La narrativa bíblica, en su conjunto, es un testimonio de cómo las personas y las comunidades pueden aprender y crecer a partir de sus errores. Esto nos anima a no definir a las personas o a nosotros mismos solo por nuestros peores momentos, sino a ver cada error como una oportunidad para mejorar y fortalecer nuestro carácter. Este episodio bíblico aborda la noción de las consecuencias no intencionadas. A menudo, nuestras acciones pueden tener efectos que no preveíamos, afectando a otros de maneras que no consideramos. Este aspecto de la historia de Cam nos insta a pensar cuidadosamente en las posibles repercusiones de nuestras decisiones, fomentando una mayor deliberación y prudencia en nuestro comportamiento diario. Por otro lado, la narrativa de Cam y Noé también es un llamado a la acción comunitaria y al apoyo mutuo. Nos muestra que cuidar de los demás, especialmente de los vulnerables, no es solo una responsabilidad individual, sino colectiva. En una sociedad donde cada vez más personas pueden sentirse aisladas o marginadas, este mensaje resuena con la necesidad de fomentar una comunidad solidaria y compasiva. Finalmente, la historia ilustra cómo las tradiciones y las narrativas familiares pueden influir en nuestra identidad y comportamiento. Nos anima a examinar y, si es necesario, rediseñar las narrativas que heredamos para asegurarnos de que fomenten valores de integridad, justicia y respeto. Al hacerlo, no solo honramos nuestra herencia, sino que también contribuimos a un legado que será valioso para las generaciones futuras. En conjunto, la historia de Cam y Noé ofrece múltiples capas de enseñanzas aplicables a nuestra vida contemporánea. Desde cómo manejamos la privacidad hasta cómo respondemos a los errores, este relato bíblico sigue siendo una fuente rica de sabiduría y guía en la búsqueda de una vida ética y moralmente sólida. La historia de Cam y Noé, con sus profundas implicaciones morales y espirituales, nos recuerda la relevancia eterna de los valores fundamentales en el comportamiento humano. A través de esta narrativa se destacan conceptos como la verdad y la honestidad, instándonos a adherirnos a estos principios incluso en los momentos más desafiantes. La integridad de Sem y Jafé, en contraste con la falta de Cam, no solo salva la honorabilidad de su familia, sino que también establece un modelo de conducta para todos los que conocen su historia. Este relato bíblico también subraya la necesidad de la misericordia en nuestras interacciones. Al optar por cubrir a su padre, Sem y Jafé ejemplifican la misericordia en acción, mostrando que el amor y el respeto por la dignidad de los demás deben prevalecer sobre el juicio y la condena. Este enfoque misericordioso es fundamental para fomentar relaciones sanas y respetuosas dentro de cualquier comunidad. Y además, la historia resalta la responsabilidad personal en la elección entre el bien y el mal. Cam, al actuar de manera deshonrosa, desencadena una serie de eventos que no solo afectan su vida, sino también las de sus descendientes. Este aspecto de la narrativa nos enseña que nuestras decisiones tienen repercusiones que pueden extenderse mucho más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a generaciones futuras. Por otro lado, la reacción de Noé al descubrimiento y la maldición que sigue ilustran cómo la justicia y la disciplina son necesarias para mantener el orden social y moral. Sin embargo, estas medidas no deben ser vengativas, sino correctivas, buscando la mejora y el aprendizaje de los involucrados. Este balance entre justicia y misericordia es crucial para el desarrollo de una comunidad equilibrada y ética. La narrativa también nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón. Aunque la historia de Cam termina en maldición, el mensaje global de la Biblia apunta hacia la redención y la posibilidad de superar el pasado, no importa cuán turbio sea.
Este mensaje de esperanza es vital para cualquier persona o comunidad que busca superar viejas heridas y avanzar hacia un futuro más prometedor. En un sentido más amplio, la historia de Cam y Noé nos desafía a evaluar la forma en que tratamos a los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Nos llama a ser protectores y no perpetradores de injusticia, alineando nuestras acciones con un sistema de valores que priorice el bienestar y la dignidad humana sobre el egoísmo y la malicia. Por último, este relato bíblico enfatiza la importancia de la comunidad y la interdependencia. Al vivir con integridad y respetar a los demás, contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y compasiva, donde cada miembro puede sentirse seguro y valorado. La historia de Cam y Noé, por lo tanto, no solo es un recordatorio de las falencias humanas, sino también una guía para la construcción de una comunidad resiliente y ética. En resumen, las lecciones derivadas de la historia de Cam y Noé son múltiples y profundamente enraizadas en los principios judeocristianos de justicia, misericordia y redención. Al estudiar y reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos aspirar a vivir vidas que no solo honren nuestra herencia espiritual, sino que también enriquezcan nuestras comunidades y el mundo en general.